Hola, buenas, bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y hoy, pues por fin, después de tanto lío, vamos a hacer el vídeo introductorio sobre la dinastía carlista. Le quiero dedicar un vídeo a cada soberano carlista, en el cual también nos adentraremos un poco en qué es el carlismo, la corriente política que sigue el carlismo con cada uno de los pretendientes y cómo va derivando el carlismo hasta lo que es hoy en día. Y este vídeo que estamos haciendo hoy, como siempre hacemos en el canal cuando vamos a hablar de una saga o de varios personajes de una misma dinastía, es un vídeo introductorio. Un vídeo introductorio porque yo creo que es necesario presentar qué es el carlismo y también presentar a los pretendientes carlistas, porque hay un cierto desconocimiento en ello. Por lo menos yo, con la gente que me rodeo, les gustan los temas de la historia de la realeza y la historia dinástica, se pierden un poco con la rama carlista y sobre todo con la concepción misma del carlismo. No tienen muy claro qué es el carlismo y se piensan, o por lo menos es algo mayoritario, que el carlismo lo que defiende es una monarquía absoluta en toda regla. Y no es tan así. Por ejemplo, el primer pretendiente carlista fue Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII. No tenía el mismo concepto político que su nieto, Carlos VII, duque de Madrid, que vivió ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, claro, el carlismo va evolucionando y el carlismo no estalla en 1833 con la muerte de Fernando VII, tiene unos antecedentes. ¿Qué es el carlismo? El carlismo es una cosmovisión totalmente distinta a las corrientes liberales, a nivel político, social y sobre todo religioso, puesto que los defensores del carlismo buscaban una unidad católica y estaban totalmente en contra del confesionalismo y de todo esto que se empieza a desarrollar ya en el siglo XIX, como por ejemplo las desamortizaciones. Están totalmente en contra de las desamortizaciones, el reconocimiento de Italia, por ejemplo, porque eso supone también un golpe enorme contra la Santa Sede, y de la libertad religiosa que Cánovas del Castillo empezó a defender. Eso sí que es una visión más o menos igual a nivel de catolicidad. A nivel político, evidentemente, a lo largo del siglo van variando siempre dentro de una corriente más o menos. Para entender el carlismo hay que retrotraerse a 1808, a la invasión de las tropas napoleónicas en territorio español. Como todo el mundo sabe, en 1808 Carlos IV y Fernando VII están prisioneros por Napoleón. Fernando VII con su hermano Carlos María y su tío, el infante don Antonio Pascual, son encerrados en Valencén. Carlos IV con la reina María Luisa, el infante Francisco de Paula y la infanta María Luisa, ex reina de Etruria, también con Godoy. Bueno, son mandados a Compiègne, luego a Marsella, de Marsella se van a Roma, la ex reina de Etruria se va a Niza también porque quiere volver a París. Total, que en España lo que ocurre es pues un vacío de poder legítimo, por así decirlo, y lo que se establece aquí es una monarquía de nuevo cuño, que pone Napoleón, como hizo, por ejemplo, en las dos Sicilias, en Westfalia, en Parma. Pues él eso era su costumbre, era el hacedor de reyes, por así decirlo. Y la corona española es dada a su hermano, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, aunque era abstemio. Y a la par hay un gobierno paralelo que viene siendo heredado por la regencia que había dejado Fernando y que con el andar del tiempo pues son los que se reúnen, bueno, con el andar del tiempo y también con una evolución, se forman las Cortes de Cádiz, se promulga la Constitución de 1812, la Constitución liberal conocida como la Pepa,
que absorbe un poco estas corrientes liberales que emanan de la Revolución Francesa. Y de fondo, un escenario bélico, un sector importante de españoles contra los franceses, que eran considerados los invasores. Una guerra de guerrillas. Pero esto también es una guerra de dos formas, de dos cosmovisiones, dos formas de entender el mundo también. Porque los españoles luchaban por su rey, luchaban por Fernando y luchaban por su monarquía. Entonces, aquí empieza a emanar realmente el carlismo, porque cuando Fernando VII vuelve en 1813, con esto de que va a jurar la Constitución y luego se agarra al manifiesto de los persas, da un golpe de Estado y se proclama como rey absoluto, derogando de un plumazo todo lo que la Constitución había conseguido, hasta ahí no había tanto problema. El problema vino después. El problema vino tras el trienio liberal, desde 1820 a 1823. En 1823, los 100.000 hijos de San Luis llegan a España liderados por el duque de Angulema, que los manda a la Santa Alianza. Bueno, pues hacen caer el gobierno liberal y, claro, empieza el verdadero problema político aquí. Esto lo hemos visto en el canal en un vídeo que se dedicó por la efeméride de la muerte del rey Fernando. Si queréis, ahí lo podéis ver, que también se profundiza un poquito más y se explican más cosas. ¿Qué pasa a la caída del trienio liberal? A la caída del trienio liberal, aunque empieza lo que la corriente historiográfica liberal ha llamado como la década ominosa, también otro sector lo llama la Segunda Restauración, Fernando, aunque sigue siendo un rey absoluto, es absolutismo mucho más light. Y empiezan a entrar en el gobierno absolutistas reformistas. Y aparece un sector de los absolutistas que están en el ala más radical, que son los ultra apostólicos, los ultramontanos, es decir, gente de monárquicos puros, que se les dice, y que empiezan a rodear a Carlos María Isidro. También hay que tener en cuenta lo que sucede aquí, a nivel de contexto, claro. Tenemos en Portugal también una guerra civil entre el rey Pedro, que era el defensor de la corriente liberal, y de su hija, María II da Gloria. Este Pedro era emperador del Brasil también, era Pedro IV de Portugal, el primero de Brasil, contra su hermano legitimista Miguel I. En Francia, por ejemplo, en 1830, cae la monarquía absoluta de Carlos X, que había dado mucho apoyo a los apostólicos, y se establece la monarquía burguesa de Luis Felipe, una monarquía una dinastía Orleans que se establece ahí y una monarquía que deja de dar apoyo a los apostólicos. Y los apostólicos dan muchos problemas. Esto lo veremos más cuando hablemos de Carlos María Isidro. Pero dan muchos problemas en tanto en cuanto que en 1827, de repente, en la zona de Cataluña, de Valencia, estalla una rebelión absolutista contra Fernando. Es decir, estos apostólicos, por así decirlo, entre comillas, eran más absolutistas que el propio Fernando. Así que, como vemos, el carlismo no surge a la muerte de Fernando, sino que antes ya hay ahí un germen que se ve en los acontecimientos de la Granja del 32, un germen que el nuncio apostólico ve claramente, porque el nuncio apostólico estaba vigilando lo que ocurría en la familia real y veía a Carlos María y veía también al infante Francisco de Paula y a Luisa Carlota, que se estaban acercando mucho a las sociedades secretas. Pero el carlismo, digamos, toma una gran conciencia y entra dentro del escenario de la política, sí que sí, en 1833, a la muerte de Fernando VII. Carlos María Isidro se proclama Carlos V y empieza la Primera Guerra Carlista. Una Primera Guerra Carlista que va de 1833 a 1839, en la que luchan los carlistas contra los isabelinos o los cristinos, que estaban rodeados de los liberales moderados. Y aquí esta es la época de los grandes militares carlistas, ¿no? Como por ejemplo el general Zumalacárregui. Esta fue la guerra
carlista más cruenta, donde hubo más víctimas y la que dio más quebraderos de cabeza a Madrid, digamos, a la monarquía isabelina. Luego hay una segunda guerra carlista y ya una tercera guerra carlista que va de 1872 a 1876, que luchan contra la monarquía de Amadeo, de la Primera República y de los primeros años de Alfonso X. En esta tercera guerra carlista, que fue la última, ya estaba Carlos VII, duque de Madrid, como pretendiente al trono. Y aquí es cuando empieza a entrar ya el carlismo en política. Aparecen los partidos propiamente carlistas, hay representación carlista en el Parlamento y en el Senado, empiezan a aparecer las primeras tesis ideológicas importantes del carlismo, y también Carlos VII quiere que se entienda la evolución que ha habido del carlismo de 1833 al carlismo de 1876. No es el mismo carlismo, no es la misma visión, porque ha habido una evolución. Entonces es cuando empiezan a aparecer los políticos carlistas, cuando empieza a haber pues, una difusión historicista del carlismo, se empiezan a escribir los primeros libros, digamos, de historia carlista. Antes también se escribieron en décadas anteriores, pero aquí es cuando empieza, digamos, a ser ya importante, se le empieza a dar difusión y es cuando el carlismo empieza a aparecer de forma un poco más soterrada y empieza a mezclarse todo. Y es, ya digo, el carlismo político de verdad. Ya no es un carlismo de guerra, sino es un carlismo más de guerra, no de guerra armada, sino de guerra política. Un carlismo totalmente distinto. Bueno, esto es, ya digo, a grosso modo la evolución del carlismo. Que cuando vayamos viendo los distintos pretendientes carlistas, nos adentraremos más en todo esto. Os daré libros para que podáis consultar y ya digo, entraremos más a detalle a ver la ideología carlista, cómo va evolucionando. Ahora, ¿quiénes son los pretendientes carlistas? El primero es, como todos sabemos, Carlos María Isidro de Borbón, el Carlos V carlista. Él era el hermano mediano de Fernando VII y él se casa dos veces. Una primera vez con la infanta María Francisca y una segunda vez con su cuñada, hermana de María Francisca, que era la infanta María Teresa, princesa de Beira. Esta infanta María Teresa era la madre del infante don Sebastián Gabriel, que se termina casando en 1861 con la infanta Cristina, la que llaman la boba, que tenemos un vídeo en el canal dedicado a ella también. Y eran María Francisca y la princesa de Beira, hermanas de María Isabel, la segunda esposa de Fernando VII, y de Miguel I, el rey legitimista, ¿no? Digamos el Carlos V portugués, pues el rey legitimista de Portugal. Carlos María tiene 3 hijos, con María Francisca, con la Beira no tiene ninguno. Carlos Luis, Juan y Fernando. Fernando es el más pequeño, Fernando fallece en 1861 sin descendencia y sin estar casado y sin nada. Entonces, de este lado no queda descendencia ninguna. Carlos V, en un momento dado, abdica sus derechos dinásticos en su hijo, Carlos Luis. Él se retira como duque de Molina, conde de Molina, perdón, y los derechos dinásticos los coge su hijo mayor, Carlos Luis, más conocido como conde de Montemolín. Él se casa con la princesa María Carolina de las Dos Sicilias. María Carolina era hija del rey Francisco I de las Dos Sicilias, que para quien siga el canal, este es Francisco Genaro, el hermano de Totó, que vimos en el documental dedicado a ella, y de su esposa, María Isabel, hermana de Carlos María, hermana de Fernando VII, hermana de Francisco de Paula y madre de la reina María Cristina, madre a su vez de Isabel II, por lo tanto es abuela materna de Isabel II. El matrimonio entre Carlos Luis y María Carolina
no tiene descendencia, mueren a la vez que Fernando porque mueren por viruelas, aunque se habla que murieron envenenados, ahí hubo una serie de rumores que comentaron eso, algo muy típico también en el siglo XIX, porque en el siglo XIX fue un campo abonado de rumores, de chismes, de medias verdades que, vamos, colapsaron los salones cortesanos. Entonces, claro, no hay descendencia ni del mayor, Carlos Luis, ni del pequeño, Fernando. Sí que hay del mediano, Juan. Por lo tanto, a la muerte de Carlos Luis, es Juan quien asume los derechos dinásticos como Juan III, más conocido como conde de Montizón. Hablamos de él también en el vídeo que dedicamos a la infanta Luisa Teresa, duquesa de Sesa, porque él en cierto momento se quiere reconciliar con Isabel II, quiere jurarle lealtad y fidelidad, lo que pasa que eso al final no se produce, lo veremos cuando hablemos de él. Él tiene unas corrientes más liberales, él vive muchísimo en Reino Unido. En Reino Unido tuvieron bastante apoyo los carlistas. El duque de Cambridge era muy amigo de Carlos Luis, el conde de Montemolín. Pero como digo, Juan III estuvo mucho en Reino Unido, allí tuvo un amante, tuvo 2 hijos ilegítimos, pero él, con quien estaba casado, era con María Beatriz de Austria Este. Esta era hija del duque Francisco IV de Módena y de Beatriz de Saboya. Y ellos tuvieron 2 hijos. Por un lado, el conocido como Carlos VII, duque de Madrid, heredero de los derechos dinásticos de su padre, y Alfonso Carlos, duque de San Jaime, que también fue pretendiente carlista. Como vemos, el carlismo a la hora de la verdad es una dinastía muy corta, porque no tienen grandes descendientes, no tienen grandes líneas de sucesión. Carlos VII sí que tiene ya una serie de hijos. Él se casa 2 veces también. Una primera vez con Margarita de Parma, hija de Carlos III de Parma y de Luisa de Francia, la hermana del conde de Chambord. Y Carlos III desciende de la infanta María Luisa, reina de Etruria, una hermana también de Fernando VII y Carlos María. Y este matrimonio de Carlos VII con doña Margarita fue nefasto. Él era un hombre infiel, un padre ausente, maltratador. A nivel familiar fue un desastre este señor. Y luego, cuando queda viudo de doña Margarita, se casa con Berta de Rohan, también una madrastra pésima, y esta es la gran culpable de que no exista casi documentación privada de los pretendientes carlistas, porque esta señora no tuvo otra ocurrencia que quemar el archivo de su difunto cuando murió Carlos VII. Cosas que suceden más de lo que parece y que hace pues, que no tengamos a veces documentación de dónde agarrar. Pero bueno, con ella no tiene hijos, con quien tiene hijos es con Margarita. Y tiene 5 con ella. La infanta carlista Blanca, que se casa con Leopoldo Salvador de Austria-Toscana, el infante carlista Jaime, que es el siguiente rey carlista, y también titulado Duque de Madrid, la infanta carlista Elvira, que se casa con el pintor Felipe Folchi, y fue un matrimonio también bastante desastroso y que estuvo en los tabloides sensacionalistas durante muchísimo tiempo. La infanta carlista Beatriz, que se casa con su primo, el príncipe Fabricio Máximo, príncipe de Roviano, y la infanta carlista Alicia, que se casa con Federico Schomburg-Waldenburg y se termina escapando y se casa con Lino del Pret. A estos hijos de Carlos VII le dedicaremos a Jaime, como rey carlista, un vídeo, y luego otro vídeo donde hablaremos de las hermanas de Jaime, que son también muy interesantes. Yo, por motivos personales, investigué un poco el asunto de Elvira, cómo se escapa y se casa con este pintor que estaba emparentado con la nobleza negra de Roma, y tuvo 3 hijos, uno el mayor y luego 2 gemelos. Y fue un matrimonio que terminó desastroso. Ella termina muriendo de cáncer. Pero bueno, hablaremos de estas hijas también. A la muerte de Carlos VII, quien asume la sucesión con los derechos dinásticos es su hijo Jaime. Él no se casa, tiene varios intentos de matrimonio, pero nunca se casa.
no tiene descendencia y por lo tanto a su muerte los derechos dinásticos pasan a su tío, Alfonso Carlos, que es duque de San Jaime y hermano de Carlos VII, y está casado con la infanta portuguesa con Nieves. Esta Nieves, o Blanca, es hija del rey Miguel I de Portugal, el rey legitimista, y hablamos de ellos en un vídeo que hice con Datius Salvia Ocaña. Él escribió un libro sobre estas hermanas, sobre estas infantas, sobre Nieves y sus hermanas. Tenéis el vídeo también en el canal. Este matrimonio no tiene descendencia y claro, a su muerte, ¿qué ocurre? Que acaba la dinastía carlista propiamente dicho a nivel de baronía. Hay una división. Por un lado, hay una rama que reconoce a don Javier. El príncipe don Javier era sobrino de Alfonso Carlos, de San Jaime, al ser hijo de Roberto I de Parma y de la infanta Antonia de Portugal. Antonia era hermana de Nieves, Blanca. Y él, aunque en un primer momento don Javier es considerado como un regente del carlismo, la comunión tradicionalista en 1952 lo reconoce como rey, como soberano carlista. Entonces, hay una rama que reconoce a don Javier como rey. Don Javier tuvo varios hijos, pero nos interesan dos. Por un lado, está Carlos Hugo, que se casó con la princesa Irene de los Países Bajos, que es la hermana de la actual princesa Beatriz, antigua reina Beatriz de los Países Bajos, es decir, Irene es la tía del actual rey Guillermo de los Países Bajos. Y el hijo de estos, de Carlos Hugo y de Irene, Carlos Javier, es el actual pretendiente de esta rama de Carlos Hugo. Pero luego tenemos también otro hijo de Javier, Sixto, que es el pretendiente de esa rama. Es decir, de don Javier emanan dos ramas, la de Carlos Hugo y la de Sixto. Pero aún hay más. También dentro del carlismo estaban los carloctavistas y los sibatistas. En su mayoría, estos grupos se unieron en la comunión tradicionalista y reconocieron a don Javier. Pero hubo algunos, sobre todo dentro del carloctavismo, que reconocieron la rama de Blanca, que era la hija mayor de Carlos VII, se había casado con Carlos Salvador de Austria-Toscana, y reconocieron como soberano al hijo de Blanca y de Carlos Salvador, que era Carlos Pío. Y un descendiente de él, Domingo de Habsburgo, Borbón y Hohenzollern, es el actual pretendiente de esta rama. Así que, como vemos, aquí hay tres ya. De don Javier, que emanan dos, y por otro lado, la de Blanca y Carlos Salvador. Y luego otra rama lo que hace es que al considerar que el carlismo se extingue con la muerte del duque de San Jaime, se van a buscar el varón más cercano a nivel agnado y se van a Francisco de Paula, hermano de Carlos María y Fernando VII. Entonces, yendo para abajo, nos encontramos al Francisco de Paula, al rey Francisco de Asís, Alfonso XII, Alfonso XIII y don Juan, conde de Barcelona, padre del rey don Juan Carlos y abuelo del actual rey Felipe VI. Entonces, hubo una rama de los carlistas que, a la muerte de Alfonso Carlos, reconocieron a don Juan como rey carlista. Bueno, hay mucho nombre. Yo entiendo que hay mucho nombre, pero como veis, es una dinastía muy corta, porque solamente es, Carlos VII es el rey que sí que tiene ahí un poco de más hijos, pero luego todo se embrolla mucho, sobre todo ya a partir de Alfonso Carlos, que toma los derechos dinásticos, don Javier por un lado, la descendencia de Blanca por otro, y luego, los que reconocen a don Juan. Espero que no os haya resultado muy aburrido, que os haya quedado más o menos claro. Ya digo, esto es un vídeo introductorio. La semana que viene
Empezaremos con Carlos María, hablaremos de él, del concepto político que él tenía, del carlismo que él defendía, qué sucedió con él, o un vídeo biográfico de él. Y así hasta llegar a los actuales pretendientes, sin entrar en esta rama que reconoce a Don Juan, porque no vamos a hacer vídeos de Don Juan Carlos y Felipe VI, porque ya son personajes muy conocidos y no defienden en absoluto el ideal carlista, por lo tanto no tiene sentido hacer vídeos biográficos de ellos tres. Pero de los demás sí, y espero que salga una saga carlista interesante y que os guste. Sin más, nuevamente os digo que espero que os haya gustado. Me podéis encontrar aquí en el canal, hacerme cualquier pregunta. También me encontráis en Instagram, en el cronista de la corte, donde también me podéis preguntar cualquier cosa. Nos seguimos viendo por YouTube o escuchando por podcast. Y como siempre, hasta luego.